El oído es el órgano no solamente de la audición, sino también del equilibrio, es importante. Audición y equilibrio. Y consta de tres digamos, oído externo, oído medio y oído interno. Comenzaremos con el oído externo. El oído externo consta de la oreja, pabellón auricular, conducto auditivo externo, también llamado meato auditivo externo, y el tímpano o membrana timpánica. Ese es el oído externo. Comenzaremos con el pabellón auricular, que tiene en el centro un cartílago elástico y piel a ambos lados. Piel a ambos lados y al centro un cartílago elástico. La piel ya sabemos que tiene un epitelio estratificado, famoso queratinizado, tiene folículos pilosos y tiene con sus folículos pilosos a ambos lados también glándulas sebáceas. Anatómicamente tiene algunas protrusiones como el hélice, que es una protrusión superior, mejor dicho externa, luego una protrusión intermedia, antihélice, hélice y antihélice, luego tiene el trago, que es esta pequeña, digamos, protrusión, antitrago para este lado. El lóbulo de la oreja es la zona donde utilizan las damas en los aretes. Y finalmente tiene aquí una depresión profunda, que es la concha, que es por donde se reciben los ruidos tanto del exterior, ruidos de todo tipo, ¿no? Realmente con mayor aumento tenemos pabellón auricular con el cartílago elástico, piel a ambos lados con las características que ya hemos hablado, folículos pilosos, glándulas sebáceas y epitelio estratificado escamoso con esta queratina en la parte superior e inferior. Pasamos al conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo es un conducto que está en su tercio anterior ocupado por cartílago elástico. Cartílago elástico, el tercio anterior de todo el conducto auditivo. Los dos tercios posteriores ya no hay cartílago, hay hueso, hueso temporal. Y este conducto auditivo externo termina en el tercer y último, no tengo voz, el último elemento del oído externo, que es el tímpano o membrana timpánica. Histológicamente, el conducto auditivo externo, en todo su trayecto, sobre todo en los dos tercios principales o primarios, iniciales, tiene un epitelio estratificado escamoso, con folículos pilosos, glándulas sebáceas, pero con algo adicional, el conducto auditivo externo. Glándulas ceruminosas que elaboran el cerumen. El cerumen es una sustancia oleosa, medio aceitosa, grasosa, y que sirve como tapón para evitar el paso a través del conducto auditivo externo, el paso de insectos, polvo, material extraño. Entonces, nuevamente, conducto auditivo externo, con todas las características y principalmente glándulas ceruminosas. ¿Qué son las glándulas ceruminosas? Son glándulas sudoríparas apocríneas. ¿Recuerdan ustedes? Glándulas sudoríparas apocríneas modificadas. Pasamos ahora a el tímpano o membrana timpánica, que es una delgada capa de tejido conectivo, en el centro fibras colágenas y fibras elásticas. Este tímpano está un poquito pasando el conducto auditivo externo y va a dar cara, lo que nosotros observamos, cara por el conducto auditivo externo, y la otra cara va para el oído medio. Tiene fibras elásticas y colágenas en el centro y epitelio a ambos lados. Epitelio plano a un lado y epitelio cúbico para el lado interior y epitelio plano identificado para el lado posterior. Es una epidermis, no, parte externa. Y en el centro, tejido conectivo. Correcto. Y uno, como es poco translúcido, se puede transparentar lo que está por dentro. ¿Y qué está por dentro del tímpano? El oído medio. Y el oído medio tiene 3 huesecillos y se ve acá el martillo.
el martillo con su mango de martillo y una apófisis corta del martillo, y como tiene fibras de colágeno, la parte tensa, y fibras elásticas, una parte más flácida. Este es el contorno del tímpano, la membrana que tapa la parte del conducto auditivo externo y da paso al oído medio. Oído medio, conducto auditivo externo, tímpano, acá acaba el oído externo y comienza el oído medio. El oído medio consta de 3 huesecillos: martillo, yunque y estribo. Los 3 huesecillos están unidos por articulaciones. Cuando llega el sonido, cualquiera que sea, sonido musical, sonido de palabras, susurros, gritos, etc., va a entrar por el conducto auditivo externo. El tímpano, cuando llega el tímpano comienza a vibrar, vibración del tímpano. Como el tímpano está muy unido al mango del martillo, es el primer hueso martillo, vibra el martillo. Como el martillo está unido al yunque, vibra el yunque. Cuando el yunque está unido al estribo, vibra el estribo. Los 3 huesecillos vibran por las vibraciones del tímpano. Entonces el tercer huesecillo va a estar sobre ya oído interno, en la ventana oval. Esta ventana oval es el punto de entrada de las vibraciones. Vibra entonces el huesecillo estribo sobre la ventana oval que ya pertenece al oído interno, y va a llegar este sonido a la cóclea o caracol, que es la porción que recepciona el fenómeno de la audición. Por debajo de esta ventana oval hay otra ventana redonda, que también recibe algunas vibraciones, pero fundamentalmente por la ventana oval. Terminamos con oído medio. En este caso, estos huesecillos están dentro de un espacio, cavidad timpánica se llama el espacio, y esa cavidad timpánica va a tener un desahogo por la trompa de Eustaquio, que pertenece también al oído medio. La trompa de Eustaquio va a seguir su recorrido y va a terminar en la faringe. Por eso es que la temperatura del oído medio va a ser una temperatura, digamos, de medio ambiente, porque entra aire por la trompa de Eustaquio, porque está conectada con la faringe. Conducto auditivo externo, tímpano, aquí termina el oído externo. El oído medio son los 3 huesecillos: martillo, yunque y estribo. El estribo sobre la ventana oval que comunica con el oído interno. El oído interno tiene 2 componentes: laberinto óseo y laberinto membranoso. ¿Por qué lo llamamos laberinto? Porque la conformación del oído interno es una conformación circular, con forma de elíptico, como un laberinto. Por eso hay un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo tiene esa conformación, pero como hueso. Es un hueso con un estuche en cuyo interior de ese estuche se va a encontrar el laberinto membranoso. Y el laberinto membranoso es el conjunto de tejidos, de células, nervios, que va a conformar los 2 componentes, tanto del equilibrio como de la audición. El laberinto óseo tiene un líquido que se denomina perilinfa. El laberinto óseo es el estuche óseo que tiene en el interior el laberinto membranoso, que ya no tiene perilinfa, sino otro líquido, endolinfa. Algo parecido, cambian las concentraciones de los iones, es decir, el sodio, potasio, etc. Cambia un poco la concentración. Endolinfa para la parte del laberinto membranoso, que es lo importante. Lo otro es un estuche, el laberinto óseo. El laberinto óseo primero, la parte externa,
Está conformada por los conductos semicirculares, que son 3, 1, 2 y 3. La parte central se encuentra el vestíbulo. En el vestíbulo vamos a encontrar ventana oval, donde, se acuerdan ustedes, se posa el estribo, y otra ventana redonda. El tercer elemento es el caracol o cóclea. Tiene forma de caracol, da 2 vueltas y media, como veremos luego. Entonces, conductos semicirculares, estos 3, vestíbulo, esta parte central, con ventana oval, ventana redonda, y 2 elementos internos que son utrículo y sáculo. Tanto los conductos semicirculares como el vestíbulo, con utrículo y sáculo, estos 2 elementos conforman el fenómeno del equilibrio. La audición solamente ocurre en la cóclea. La cóclea es el hueso, el caracol es el hueso. Lo que hay adentro es el conducto coclear, que es laberinto membranoso. La cóclea va a dar 2 vueltas y media sobre su eje. Pero ¿sobre qué eje? Sobre este huesecito que se llama modiolo o columela. Las 2 vueltas y media del caracol va a dar alrededor de este hueso, columela o modiolo. Dice, la cóclea es un tubo ligeramente cónico, enrollado sobre sí mismo en 2 y media vueltas, de aspecto muy similar a un caracol. El eje en torno al cual se enrolla la cóclea es un hueso que se conoce como modiolo o columela. Este es el modiolo o columela, acá lo tenemos, donde la cóclea va a dar 2 vueltas y media. Corte histológico ya de la cóclea. La cóclea es el tercer elemento. El oído interno tiene conductos semicirculares, tiene el vestíbulo, utrículo y sáculo, y tenemos la cóclea o caracol con su parte interna, que es el laberinto membranoso, en este caso conducto coclear. Entonces estamos en cóclea. La parte ósea está en la parte superior y en la parte inferior. La parte ósea tiene 2 cavidades. Una arriba, que se llama escala vestibular o rampa vestibular, y otra abajo, también llamada escala timpánica o rampa timpánica. Laberinto óseo arriba, hueso a los lados, laberinto óseo abajo. El laberinto membranoso está en el centro, rampa media o rampa coclear. La rampa media o rampa coclear tiene en el centro mismo la estructura fundamental de la audición, que es el órgano de Corti. Órgano de Corti, estructura fundamental para la audición. ¿Qué encontramos en el órgano de Corti? Células neuroepiteliales, vellosas, tiene vellos, ciliadas, tiene cilios, y tienen contacto con el sistema nervioso a través de los axones del nervio auditivo, que es el nervio vestíbulo coclear. La rama coclear del nervio vestíbulo coclear va a llegar a esta zona de la rampa coclear, rampa media, la única zona que contiene la endolinfa, que es el líquido que solamente está presente en el laberinto membranoso. Todo lo demás hacia arriba y todo lo demás hacia abajo será laberinto óseo, ya no con endolinfa, sino con perilinfa. Aquí tenemos dentro del hueso, vamos a encontrar un ganglio llamado ganglio en espiral. Recordamos por la semana pasada que los ganglios son estructuras donde se acumulan cuerpos de las neuronas. Acá vemos cuerpos de las neuronas. ¿De qué neuronas? Del órgano de Corti. El órgano de Corti es el órgano principal de la audición. Laberinto membranoso. Está dentro del laberinto óseo. El laberinto óseo es un estuche. Dentro están los tejidos, están las células, están los nervios. Entonces, si nos despojamos del hueso, nos encontramos con la carnecita, ¿no? Como saliendo de, digamos, alguna de esos frutos secos que tiene una cáscara dura y dentro encontramos, ¿no?, la parte masticable. Igual,
Sacamos la parte ósea, que es el laberinto óseo, y nos encontramos con la parte funcionante, que es el laberinto membranoso. Y vamos a encontrar entonces con la misma forma, porque el laberinto óseo le ha dado la forma a la parte interna, que adopta la misma forma de la parte ósea. Por eso que dentro vamos a encontrar el laberinto membranoso con los canales semicirculares, 1, 2 y 3 canales semicirculares. Cada canal semicircular tendrá una ampolla. Un canal semicircular con su ampolla, otro canal semicircular con una ampolla, el tercer canal semicircular con su ampolla. Estas ampollas de cada uno de los canales semicirculares, que son 3, habrá entonces 3 ampollas. Dentro de la ampolla que encontramos, de los canales semicirculares, encontramos crestas ampollares. Cada ampollita de estas tiene una cresta ampollada. ¿Por qué cresta? Porque es una forma elevada como una cresta. ¿Qué hay dentro de esa cresta? Unas células neuroepiteliales, mitad sistema nervioso, mitad epitelio, neuroepiteliales, que son vellosas, tienen vellos, son ciliadas, tienen cilios y tienen una llegada de axones que provienen de la rama vestibular del nervio vestíbulo coclear, que es el nervio auditivo. En la parte central vamos a encontrar el vestíbulo. ¿Qué tiene el vestíbulo? Utrículo y sáculo. Ya no tiene ampollas, tiene utrículo y el sáculo. Tanto el utrículo como el sáculo, en vez de ampollas, tienen máculas. Mácula del utrículo, mácula del sáculo. ¿Qué tienen esas máculas? Lo mismo que tienen las ampollas. Epitelio, o sea, células neuroepiteliales, mitad sistema nervioso, mitad tejido epitelial, células neuroepiteliales, vellosas, ciliadas y con conexiones que llegan de axones que provienen también de la rama vestibular del nervio vestíbulo coclear, que es el nervio auditivo. Y también tenemos la tercera porción, y hemos visto 2 porciones: canales semicirculares con sus ampollas y utrículo y sáculo con sus máculas. Y el tercer elemento, estos 2 anteriores están conformados para el fenómeno del equilibrio del cuerpo y el equilibrio de la cabeza. Utrículo y sáculo están controlando el equilibrio de la cabeza en los movimientos rotacionales y también en las aceleraciones del cuerpo y de la cabeza. Eso es importante. Por eso es cuando, por ejemplo, cuando son niños, ustedes han visto o lo han hecho, han dado vueltas sobre sí mismos y caen, porque se le produce vértigo. Ese vértigo ha hecho funcionar a un estabilizador que son utrículo y sáculo, que han promovido que esas rotaciones de la cabeza que controlan utrículo y sáculo se desaceleren y pierda el control y se produzca el vértigo que finalmente cae la persona. Entonces tenemos aquí estos 2 elementos para el equilibrio. El tercer elemento, que es la cóclea, que es el hueso, y dentro de la cóclea conducto coclear, que es el laberinto membranoso, únicamente para la audición. La audición solo está controlada por el conducto coclear. Los otros 2, equilibrio. La audición, solo conducto coclear dentro del caracolo coclear. Conducto coclear. Entonces, el laberinto membranoso, ya la parte funcionante, los tejidos, las células, los nervios, conductos semicirculares, los 3 que conocemos, superior, posterior, lateral, en el centro, que es el vestíbulo, el utrículo y el sáculo, y conducto coclear, el único encargado de la audición, los otros 2 para el equilibrio. Ya sabemos que los canales semicirculares tienen semicírculos, no completan el círculo, tienen sus ampollas cada uno. 3 canales semicirculares, 3 ampollas. Cada ampolla contiene en su interior crestas ampollares. Como todo se continúa en el oído desde afuera, todo está a continuación uno sobre el otro,
de los conductos semicirculares se va a continuar con el utrículo y el sáculo de la parte central, que es el vestíbulo. Tanto utrículo como sáculo ya no tendrán ampollas, pero tendrán máculas. ¿Y qué hay dentro de las máculas? Lo mismo. Células neuroepiteliales, vellosas, ciliadas, con conexiones de axones que provienen del nervio vestíbulo coclear, de la rama vestibular, porque cuando escuchen la palabra vestibular, están hablando de equilibrio. Cuando escuchen cóclea, están hablando de audición. Y también hay comunicación del utrículo y el sáculo. Miren cómo el sáculo se comunica con el conducto de reunión, con el conducto coclear, que ya pertenece a la cóclea o caracol, pero es la parte funcionante, el laberinto membranoso, conducto coclear dentro del hueso caracol. Okay. Acá sí, el único elemento para la audición, pero de todas maneras hay comunicación, el sáculo o el conducto coclear, porque todo se comunica. Conducto coclear, conducto de reunión, es el conducto que une el sáculo con el conducto coclear. Y tenemos también acá un conducto endolinfático llevando la linfa. ¿Recuerdan? La endolinfa, que la endolinfa se va a coleccionar en el saco endolinfático como, digamos, una medida de reserva de endolinfa. La perilinfa, líquido que está en el laberinto óseo, y la endolinfa que está en el laberinto membranoso. ¿Cuál es la diferencia? A comparación de la perilinfa, la endolinfa tiene menos sodio y más potasio. Menos sodio la endolinfa que la perilinfa y más potasio. Utrículo y sáculo. Doctor, disculpe, mi compañera Yaoni tiene clases. Ah, sí, otro alumno creo que también me dijo. Ya, se puede retirar si desea. El 7:40. El de ahí es 7. No, por eso, hay alumnos que tienen clase hasta ahora. Si quieren, pueden avanzar. Hasta luego, gracias. 7:20. Ah, 7:20. Ya, continuamos. 20 minutos más todavía. Continuamos. Vamos a hablar un poco antes, parece. Sí, continuamos. Para beneficio de todos. Pero explicándolo bien. Entonces decía que el oído interno, vamos a hacer un resumen hasta el momento para que no pierdan en la hilación, porque son temas nuevos para muchos y entonces se confunde uno, lo mismo me confunde. Entonces, el oído interno tiene una parte ósea y una parte membranosa. La parte ósea es como un estuche y la parte membranosa es la parte interna, donde están las células, los tejidos, los nervios, etc. Está constituido por tres elementos. Los conductos semicirculares, que tienen ampollas en su interior. Hay tres conductos, hay tres ampollas. Cada ampolla contiene en su interior crestas ampollares. Estas crestas ampollares tienen células neuroepiteliales, vellosas, ciliadas, con conexiones de axones que provienen del nervio vestíbulo coclear, que es el nervio auditivo. Lo mismo pasa con sáculo y utrículo. El sáculo y utrículo, igual que los conductos semicirculares, no tienen ampollas, claro, lo que tienen son máculas. Máculas de utrículo y máculas del sáculo. Y contienen las máculas de utrículo y sáculo, lo mismo que contienen los conductos semicirculares, células neuroepiteliales, vellosas, con contenido de axones que provienen del nervio vestíbulo coclear en la rama vestibular. ¿Okay? Y tienen un epitelio no receptor, un epitelio común que tienen todos los tejidos, que es un epitelio cúbico, a veces simple plano, y un epitelio receptor. ¿Qué recepciona? Recepciona estos movimientos de la cabeza. Utrículo y sáculo más están consignados para detectar los movimientos de la cabeza rotatorios y a través de sus máculas, mácula del utrículo y mácula del sáculo, que conocen movimientos y aceleraciones de la cabeza. Como todo se continúa, tenemos acá un corte que en este corte vemos la ampolla. Si esa ampolla está dentro del conducto semicircular,
La ampolla tiene forma de cresta. Entonces la ampolla tiene crestas ampollares con su epitelio de tipo células neuroepiteliales, vellosas, ciliadas, con cilios, y que llegan aquí axones del componente vestibular del nervio vestíbulo-coclear. Si seguimos adelante en el corte, ya termina la ampolla y nos encontramos con el utrículo y poco más allá el sáculo. El sáculo y el utrículo tienen lo mismo, máculas. Máculas del utrículo, mácula del sáculo. Cada una de ellas tendrá también las mismas células que vemos acá, pero de otra forma, ya no como cresta, sino como mácula. El epitelio, ya lo he dicho, neuroepitelio, ciliado, con vellos y con axones que llegan de la rama vestibular del nervio vestíbulo coclear, o sea, el nervio auditivo. Vamos a ver una mácula. De utrículo y sáculo son muy similares. ¿Qué contiene la mácula? Estas son las células. Células neuroepiteliales, vellosas, ciliadas, tienen un sinocilio y varios estereocilios. Cada una de estas células. ¿Y qué tienen? Miren cómo llegan los axones a cada una de estas células que provienen de las ramas vestibular del nervio vestíbulo coclear. Algo adicional que tienen las máculas, el utrículo y el sáculo, unas piedritas. Esas piedritas se llaman otolitos. Otolitos es exclusivo de las máculas del utrículo y del sáculo. Estos otolitos son piedritas que se encuentran alineadas, paralelas, en fila, y que deben estar ahí de esa manera, porque si hay movimiento de esas piedritas, va a producir en las personas vértigos bastante molestosos y causan desesperación en la persona, porque no puede tenerse de pie porque se cae por el otolitos. Y los otolitos están dentro de una membrana otolítica, que es una membrana gelatinosa. Membrana otolítica, como si fuera una membrana de protección de los otolitos y membrana de protección de las células neuroepiteliales. En este caso estamos hablando del utrículo y del sáculo en sus máculas. Un poco de acercamiento nos hace ver a estas células neuroepiteliales que tienen un sinocilio y varios estereocilios. Un sinocilio y varios estereocilios. Llegan acá los axones, los axones que provienen de la porción vestibular del nervio vestíbulo coclear o nervio auditivo. Estas células neuroepiteliales no están solas, están cercanas a otras células que son de sostén, son de nutrición, sostén, defensa, etc. Tipo 1 son más anchas y tipo 2 son más angostas con borde anguloso, mientras que la tipo 1 borde rojo. Casi tienen las mismas características funcionales, ¿no es cierto? Controlan utrículo y sáculo, controlan movimientos y aceleraciones de la cabeza. Nuevamente, mácula del utrículo, que puede ser del sáculo tranquilamente, tiene los otolitos, debajo las células vellosas, hair cells, células vellosas neuroepiteliales, con sus prolongaciones de axones que le llegan a las células, axones provenientes de la rama vestibular del nervio vestíbulo coclear. Los conductos semicirculares membranosos, parte interna ya. Nuevamente, ya lo he dicho, cada conducto semicircular termina en una ampolla. Cada ampolla, si abrimos la ampolla que tenemos, crestas ampolladas, con las mismas células que ya hemos dicho. Aquí terminan los conductos semicirculares y empieza el utrículo y el sáculo. El sáculo está unido por este conducto de reunión con el conducto coclear. Conductos semicirculares membranosos con sus ampollas. Ampollas que contienen crestas ampollares del conducto semicircular. 3 conductos semicirculares, cada una con su ampolla. Canales semicirculares, acá está utrículo y sáculo, que
utrículo y sacro de canales semicirculares para el equilibrio, mientras que el caracol aloja en el interior, cóclea o caracol aloja en el interior el conducto coclear, que es el elemento principal y único para la audición. El conducto coclear tiene en su interior el órgano de Corti. Órgano de Corti que tiene lo mismo que tienen ellos, pero para la audición. Células neuroepiteliales, ciliadas, vellosas, o prolongaciones de axones que le llegan, pero esta vez de la porción o rama coclear, ya no vestibular, rama coclear del nervio vestíbulo coclear. Entonces acá tenemos la ampolla con su cresta ampolla, como una cresta que es. Y tienen alrededor de la cresta, tienen una cúpula también gelatinosa que le protege. Como todo está continuo, aquí vemos el utrículo. Pasamos de la ampolla, pasamos al utrículo en una sola imagen. El utrículo ya no tiene crestas, sino tiene máculas. Máculas con las mismas células que ya hemos dicho varias veces. Y aparte, adicionalmente, los otolitos, esas piedritas que se encuentran, que controlan el fenómeno del equilibrio y que no pueden moverse de su sitio. Tenemos acá una cresta ampollada, como una cresta, ¿no es cierto? Con estas son las células vellosas, neuroepiteliales, vellosas, ciliadas, que acá están, que tienen alrededor una cúpula gelatinosa que protege a la cresta. Terminamos con conducto coclear y órgano de Corti, que es el tercer elemento. Hasta el caracolo cóclea, que aloja en su interior el laberinto membranoso, que es el conducto coclear. El conducto coclear aloja en su interior al órgano de Corti. Este es el conducto coclear. La única porción membranosa de la cóclea es el conducto coclear, porque las otras ramas vestibular y timpánica pertenecen a el laberinto óseo, rampa vestibular y rampa timpánica, laberinto óseo. Y tienen entonces perilinfa en la rampa vestibular, perilinfa en la rampa timpánica. La única que tiene endolinfa es la rampa coclear o conducto coclear o rampa media. Y esa endolinfa tiene ahora esa porción de acá que se denomina estría vascular. Pregunta de examen: la estría vascular elabora la endolinfa únicamente para la rampa media. En la rampa media coclear vamos a encontrar el órgano de Corti. Este es el órgano de Corti. ¿Qué tiene el órgano de Corti? Una célula que hemos hecho varias veces, pero esta vez para recibiendo la rama coclear del nervio vestíbulo coclear para el fenómeno de la audición. El único elemento que está controlando la audición es la rampa coclear a través de sus células, el órgano de Corti, que están las células epiteliales vellosas ciliadas que reciben los axones de la rama coclear del nervio vestíbulo coclear. Rama vestibular con perilinfa, rama timpánica con perilinfa, rama media endolinfa, que es elaborada por esta zona que observan aquí, que es la estría vascular. La única que elabora endolinfa y para la rampa media, rampa coclear o escala coclear. Realmente, órgano de Corti dentro de la rampa media, rampa vestíbulo, rampa media, rampa coclear o conducto coclear. Hay algunas membranas. Buenas noches. ¿Tiene clase? Sí. Vamos a avanzar, nos retiramos en este momento. No, termine. Sí, ahorita lo esperamos. Sí, no se preocupe. Bueno, vamos a acabar porque estamos sobre la clase y están programados. Ya estamos acabando de todas maneras. 3 minutos le dije que acabamos en 3 minutos. Tenemos acá, entonces, el órgano de Corti con las células que ya le hemos dicho, únicamente para la audición. Entonces, la ventana oval, acá
reconocen ustedes a el huesillo sudo que va a vibrar sobre la rampa coclear para que el órgano de Corti reciba a través de sus células y el fenómeno de la visión se produzca. Tenemos el órgano de Corti, recuerden ustedes. Tenemos acá el órgano de Corti, es todo esto. Todo esto, estamos en rampa coclear. ¿Qué encontramos en la rampa coclear? El órgano de Corti. El órgano de Corti tiene células neuroepiteliales, vellosas, selladas, externas e internas, acompañándose de una gran cantidad de células de sostén. Igual acá, células neuroepiteliales, vellosas, selladas dentro de este órgano de Corti. El órgano de Corti tiene una membrana vectorial que está sobre estas células vellosas, membrana vectorial. Esta membrana vectorial almacena calcio y ha sido elaborada por unas células llamadas células interdentarias. Acá ya está la presentación, membrana vectorial, células neuroepiteliales vellosas, externas y internas. El órgano de Corti tiene células de sostén que lo sostienen, le dan nutrición, protección, células pilares, células falángicas, células de Hensen, células del borde y células neuroepiteliales vellosas internas y externas. Órgano de Corti, estas son imágenes repetidas con sus células vellosas externas e internas. Y reciben también las ramas del nervio coclear, es decir, de la rama coclear del nervio vestíbulo coclear. Acá, imágenes repetidas, membrana vectorial, tenemos células vellosas, tenemos las células de acompañamiento, que son de sostén, células de Claudius, células de Hensen, células de Boche, falángicas, pilares, todos son células de sostén, de nutrición, de protección. Y van a dejar algunos espacios que son espacios como el orificio de Newell, etc. Bien, hemos terminado. Muchas gracias.